Saludos muchachos, continuando con el repaso en el tema 3 a partir de la página 38, repasamos los conceptos que estuvimos viendo en clases. En el caso de este tema, ¿verdad? Habla acerca de la biodiversidad, recalcar que en el planeta sabemos que existe gran cantidad de organismos, todos con diferente complejidad, ¿verdad? Existen organismos sumamente sencillos, unicelulares, hasta organismos cuya complejidad biológica y ecológica es bastante alta. En cuanto a los conceptos en orden ascendente, el primero es el individuo, ¿verdad? Que es cualquier ser vivo que en el texto se les hable acerca de uno solo, ¿verdad? Eso va a depender del texto que se utilice para ejemplificar el tema, ¿verdad? Un organismo es aquel que sea capaz de realizar las funciones vitales, que son la nutrición, la relación y la reproducción. En el caso de población es un conjunto de individuos que sean de la misma especie. Recuerden que una especie es aquellos organismos que son estructural y biológicamente similares, capaces de cruzarse entre sí y de producir descendencia fértil. El término comunidad ya abarca las diferentes poblaciones, ¿verdad? O sea, el término comunidad solamente va a ser para seres vivos, pero ya se puede hablar de diferentes especies, ya sea animales, vegetales, ¿verdad? O cualquiera otra especie de seres vivos que se encuentren relacionados en un espacio geográfico determinado. El ecosistema ya abarca la parte biótica y la abiótica, o sea, los seres vivos y sus relaciones entre ellos y la relación que tienen con la parte abiótica, ¿verdad? También a los componentes vivos se les llama biocenosis, ¿verdad? Y a los que no tienen vida se les llama biotopo. Entonces, en el ecosistema se relaciona la biocenosis con el biotopo o lo biótico con lo abiótico. Al unir toda la parte viva del planeta Tierra, ¿verdad? En caso de que eso sea todos los ecosistemas, y bueno, la parte viva y sus relaciones, o sea, todos los ecosistemas se les llama biosfera. En la página 40, al inicio de la página hasta arriba, hay un título que no se distingue para que ustedes lo escriban allí, que es nicho. Es que estoy viendo que la fotocopia salió bastante borrosa ahí, entonces ese primer término no se ve prácticamente. Entonces al inicio de la página, la definición que está allí es nicho, o sea, ¿qué es la función que desempeña una especie determinada? Por ejemplo, un depredador. Esa es su función en la cadena alimenticia y tiene vital importancia, ¿verdad? Para los demás seres vivos, lo mismo que una planta, o sea, los productores, ese es su nicho, el hecho de producir, de generar la molécula de glucosa, de que se produce el oxígeno en el proceso y todo eso, o sea, el nicho es eso, la función que tiene una especie determinada en un ecosistema. En el caso del hábitat, ¿verdad? Es el lugar específico donde habita una especie, ¿verdad? Así la palabra nos guía bastante. Entonces, biodiversidad, bio viene de vida, ¿verdad? Y diversidad es de las distintas formas, entonces las distintas formas de vida que hay en el planeta. Allí en la página 40, para que lo analicen, ustedes tienen la figura para que ustedes puedan diferenciar entre individuo, población, comunidad y ecosistema, que son los diferentes niveles ecológicos que hay. En la página 41 habla de ciertas medidas que se recomienda para conservar la biodiversidad. ¿Okay? ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Porque simple y sencillamente al faltar, aunque fuese una de las especies, se pierde el equilibrio ecológico. Entonces, ¿de qué manera se puede conservar esta biodiversidad? Bueno, allí hay varios puntos.
primero que el desarrollo económico debe estar integrado con el ambiente, o sea, no podemos solamente gastar recursos y pensar que eso por sí mismo se va a regenerar, ¿verdad? Debe monitorearse las poblaciones. Si hay desconocimiento de si las poblaciones se mantienen o se están extinguiendo, entonces sería imposible hacer algo por ellas, ¿verdad? Tiene que haber un monitoreo. Es ecológicamente incorrecto introducir especies que no sean de un ecosistema. El otro día estuvimos hablando en clase de que cuando se traen especies animales o vegetales que no pertenezcan al ecosistema, número uno, biológicamente no van a ayudar en nada. Por ejemplo, si se introduce un organismo vegetal acá, pues produce oxígeno, es cierto, pero no va a alimentar a ninguna especie de acá. En algunos casos han habido grandes desequilibrios ecológicos porque se introduce una especie animal en un ambiente en un hábitat que no le pertenece. Puede ser que sobreviva, puede ser que no, pero si sobreviviera ese organismo no va a tener depredadores, entonces se va a reproducir sin ningún control y eso va a generar una escasez de recursos. Bueno, establecer medidas para proteger a las especies que están amenazadas. Muchas veces esas medidas se establecen hasta que ya quedan 2 individuos, ¿verdad? Sin embargo, es importante que hayan medidas para controlar cuáles especies se encuentran en peligro y hacer algo para recuperarlos. Las políticas forestales también están allí. Es muy importante que se sostengan los bosques nativos de cada lugar. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos acá en la zona norte un pequeño parche de bosque seco y ustedes se darán cuenta que por mucho que se proteja, cada año hay quemas, cada año desaparecen un montón de especies debido a la falta de conciencia ambiental. Evitar aquellas técnicas que ya se sabe que degradan los recursos, por ejemplo, el realizar quemas antes de la siembra, y todas esas técnicas que se sabe que van a dañar, hay que sustituirlas por otras que mantengan un poco más el ambiente. Evitar el comercio de vida silvestre, eso definitivamente no tiene ningún motivo de ser. También es realizar inventarios constantemente para saber cómo está la parte genética, las poblaciones y los ecosistemas. Bueno, ahí también tomar conciencia sobre la relevancia de la diversidad biológica, ¿verdad? Pues obviamente la parte educativa es de mucha importancia. Si a los niños no se les enseña la importancia de no matar a un animal, de que a los pajaritos no se les tira piedras y ese tipo de cosas, van a ser personas que crecen sin ninguna conciencia ambiental. Y eso abarca más que el hecho de matar o no matar a una especie, sino de la estabilidad alimentaria y atmosférica de las generaciones futuras. En la página 42 habla de que cualquier estrategia para proteger el ambiente va a ser importante, ¿verdad? Desde muchos puntos de vista. Sabemos que si se pierde la diversidad biológica, se pierde el equilibrio ambiental y nosotros ya estamos percibiendo los cambios ambientales. No es solo el hecho de que haga más o menos calor, sino que las fuentes de agua se están terminando y obviamente eso quizá la generación que estamos en este momento no vayamos a tener una escasez absoluta del agua, pero la generación siguiente sí la va a tener. En la parte del índice de biodiversidad estuvimos haciendo un ejercicio, es bastante sencillo, ustedes les van a dar una tabla donde va a especificar el número de especies, individuos, perdón, va a estar indicado qué especie hay, por ejemplo, que en una parcela se haga un inventario de qué especies hay. Allí en la página 43 inicia el tema de los índices, en la tabla va a estar qué organismo es el que se identificó, cuántos individuos hay de cada organismo. Y luego, para determinar el porcentaje es bastante sencillo. Al número de individuos de cada especie lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el total de individuos que hay en ese muestreo.
Es bastante sencillo, nosotros hicimos una tablita y ahí tienen ustedes los otros ejemplos en la página 43 hasta la 45. Cada ejemplo de esos, todo el proceso es exactamente el mismo, ¿verdad? Recordemos que cuando determinamos el índice de biodiversidad, allí es un índice de biodiversidad porcentual. Si tuviesen alguna duda de esos ejemplos, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho otro ejemplo en clase que lo hicimos entre todos, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto. Todos son exactamente lo mismo, solamente que repiten para que vean en diferentes casos. La biodiversidad se puede medir de 3 formas diferentes, ¿verdad? Según el índice de riqueza de las especies, o sea, cuántas especies hay por unidad de muestreo, o sea, se le llama unidad de muestreo a una parcela, a un parque nacional, hay unidades de muestreo más pequeñas, ¿verdad? Se pueden hacer unidades muestreales pequeñas para ver que se represente un porcentaje aproximado de la totalidad de individuos que hay en una zona más grande. Según modelos de acumulación, que va a ser cómo están distribuidos esos organismos, o sea, porque puede ser que estén dispersos de una forma equilibrada o que se encuentren en grupos, por ejemplo. En abundancia proporcional, ¿verdad? Que es la que mide en términos de porcentaje, que es como los que ustedes están analizando allí en los ejemplos. Este tema es bastante pequeño, ¿verdad? Luego nos habla de por qué es importante la biodiversidad en la página 46. Pues, ¿qué sucede? Ya conocemos que cada individuo tiene un nicho ecológico, o sea, una función en el ecosistema específica. Si se perdiera ese organismo o ese grupo de organismos que cumplen esa función, va a quedar un vacío ecológico allí que provoca un desequilibrio. Incluso pueden llegar a perderse otras especies. Muchas personas ven la importancia desde el punto de vista económico, ¿verdad? Pues obviamente en muchos casos se han utilizado como formas de generar riqueza, aunque hay algunos recursos que son invaluables. Supongamos que a nosotros nos cobraran el oxígeno. Imagínense que fuese un recurso que pudiera cobrarse, o sea, realmente eso es algo invaluable. El agua, pues es un recurso invaluable. Nosotros pagamos realmente algo simbólico, porque en el momento en que no existiera ese recurso, pues va a ser catastrófico para todas las formas de vida. Actualmente tenemos casos, ustedes habrán visto que en Bagaces hay en este momento una situación crítica porque aunque haya cierta cantidad del recurso de agua, está contaminado por metales pesados y es bastante complicada la situación. Entonces, nosotros tenemos los recursos que muchas veces los utilizamos, a veces sí con cierta escasez en algunas poblaciones, sin embargo, todavía tenemos acceso al agua, podemos tomar, podemos bañarnos, ¿verdad? Existen zonas donde eso no es posible. Entonces, la conservación de los ecosistemas y todo lo que ello conlleva es importante no solo desde el punto de vista económico, o sea, obviamente la estabilidad climática, todo lo que conlleva desde el punto de vista de medicamentos, todas las plantas que todavía no se conocen sus propiedades, es algo que en este momento puede tornarse como recursos invaluables. En el caso de los ecosistemas tropicales que nos habla en la página 47, ¿por qué se le da importancia a los ecosistemas tropicales? Pues acá tenemos una biodiversidad sumamente alta. Entonces, la riqueza desde todos los puntos de vista, así como el recurso agua, que acá es mucho más aprovechable y de mejor calidad gracias al resto del recurso que se ha protegido, por lo menos en Costa Rica tenemos una cuarta parte del territorio protegido, es
de suma importancia a nivel mundial, ¿verdad? Los ecosistemas tropicales guardamos un gran porcentaje de la biodiversidad mundial. La página 48 habla de la riqueza que hay en los bosques tropicales, ¿verdad? No solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista económico, igualmente en la página 49. Si tuviesen alguna duda respecto a este tema, pues estamos para servirles.